el esqueleto apendicular y la homeostasis. Los huesos del esqueleto apendicular contribuyen a la homeostasis al actuar como puntos de fijación y palanca para los músculos, lo que ayuda al movimiento corporal, al promover sostén y protección a órganos internos, como los órganos reproductores, y almacenar y liberar calcio. La cintura escapular. El cuerpo humano tiene dos cinturas escapulares que fijan los huesos de los miembros superiores al esqueleto axial. Cada una de las cinturas escapulares está formada por una clavícula y una escápula. Las cinturas escapulares no se articulan con la columna vertebral y son mantenidas con su posición y estabilidad por un grupo de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula. Cintura escapular clavicular. Cada clavícula en forma de S y fina se localiza horizontalmente en la región anterior del tórax, por encima de la primera costilla. Es subcutánea bajo la piel y fácil de palpar en toda su longitud. Es muy rugosa y más curva en los hombros. Cintura escapular escapular. La escápula se articula con la clavícula en la articulación acromioclavicular y con el húmero en la articulación glenohumeral hombro. Hueso plano grande triangular localizado en la región superior de la cara posterior del tórax, entre los niveles de la segunda y séptima costilla. Esqueleto del brazo, húmero. El húmero es el hueso más largo y más grande del miembro superior. Se articula en el plano proximal con la escápula y en el plano distal con los dos huesos, el cúbito y el radio, para formar la articulación del codo. El extremo proximal del húmero consiste en una cabeza redondeada que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral hombro. Esqueleto del antebrazo, cúbito y radio. El cúbito se localiza en la región medial del antebrazo, del lado del meñique, y es más largo que el radio. El radio es el hueso más pequeño del antebrazo y se localiza en la región lateral, lado del pulgar, del antebrazo. A diferencia del cúbito, el radio es angosto en su extremo proximal y se ensancha en su extremo distal. El esqueleto de la mano tiene 27 huesos, diseñados para la precisión y fuerza. Se divide en 3 zonas, en los carpos, metacarpos y falanges. El esqueleto de la mano permite movimientos complejos, agarre fuerte, agarre fino, rotación del pulgar, movimientos independientes de cada dedo, y también es una de las partes más móviles y dedicadas del cuerpo. Los huesos carpianos son 8 huesos cortos organizados en 2 filas. Dan estabilidad y movilidad a la muñeca. La fila proximal se conforma de 4 partes. El escafoides, muy importante ya que se fractura con facilidad, el semilunar, que se articula con el radio, el piramidal, conecta con cúbito mediante un ligamento, y el pisiforme, que es un hueso pequeño y redondo. La fila distal, que es la que está más cerca de los dedos, está compuesta del trapecio, que articula con el pulgar y ayuda a la posición. El trapezoide es pequeño y estable, grande es el más grande del carpo, y el ganchoso, que tiene una apófisis en forma de gancho. Los metacarpianos son 5 huesos largos, forman el esqueleto de la palma, se enumeran del 1 al 5 del pulgar al meñique. Participan en movimientos como flexión, extensión, aducción y abducción de los dedos. La base se articula con el carpo y la cabeza de los falanges. Las falanges son 14 huesos en total. Cada dedo menos el pulgar tiene falange proximal, falange medial, falange distal, y el pulgar solo tiene proximal y distal. Estos permiten movimientos finos, doblar y estirar los dedos, la precisión en escritura, manipulación y tacto. Los dedos no tienen músculos, solo tendones que vienen desde el antebrazo, por eso puedes moverlos con tanta precisión. Los ligamentos y los tendones más importantes en el esqueleto de la mano son los tendones flexores, que hacen que doblen los dedos, los tendones extensores, que son los que lo estiran, el ligamento colateral, que es el que evita que la articulación se desplace lateralmente, y el retináculo flexor, que forma el túnel del carpo. Miembro inferior. Cada miembro inferior está compuesto por 30 huesos distribuidos en el muslo, la rodilla, la pierna y el pie.
un hueso del muslo, el fémur, un hueso sesamoideo, la rótula, 2 huesos de la pierna, la tibia y el peroné, 7 huesos del tarso, 5 del metatarsiano y 14 de las falanges. Todo este conjunto no solo permite la locomoción, sino que además soporta el peso corporal y mantiene la estabilidad del cuerpo. La cintura pélvica sostiene el tronco y conecta las piernas con el cuerpo. Está formada por 2 huesos coxales y cada coxal tiene 3 partes. El ilion, que es la parte superior y más grande del coxal, también forma parte de la cadera, que puedes tocar. Da soporte al peso del cuerpo y se articula con el sacro formado con la articulación sacroiliaca. El isquion es la parte inferior y posterior del coxal. Es donde te sientas, donde están las tuberosidades isquiáticas y también resiste peso cuando estás sentado. Y por último, la pelvis, que es la parte anterior del coxal y se une con el pubis del lado contrario, formando la síntesis del pubis y da estabilidad a la pelvis, sobre todo al caminar. Cada hueso coxal está hecho por la unión del ilion, isquion y el pubis. Los 3 huesos se juntan en una cavidad llamada acetábulo, donde se articula la cabeza del fémur. Los 2 huesos coxales es el sacro y el coxis. La cintura pélvica tiene forma de cuenco para sostener órganos abdominales. La pelvis femenina es más ancha y el ángulo del pubis es más amplio para permitir el parto. La pelvis masculina es más estrecha y alta. Esqueleto del muslo, fémur y rótula. El fémur es el hueso más largo, fuerte y pesado del cuerpo. Se articula proximalmente con el hueso coxal y distalmente con la tibia y la rótula. La rótula o patela es un hueso sesamoideo que se encuentra en el tendón del músculo cuádriceps. Se articula con los condelos lateral y medial del fémur, permitiendo que el tendón del cuádriceps se deslice suavemente, aumentando su eficiencia. Lo anteriormente mencionado contiene la base de la rótula, vértice, carillas articulares para los condilios femorales. Estos elementos permiten comprender cómo se integra la rótula en la articulación de la rodilla, protegiéndola y mejorando la palanca muscular. La tibia es el hueso principal y más grande de la pierna. Está ubicada medialmente y soporta el peso corporal, articulándose con el fémur y el peroné en su extremo proximal y con el peroné y el astrágalo en el distal. Entre sus características más importantes se encuentran condilio medial y lateral, que forman parte de la articulación de la rodilla, eminencia intercondilea que separa ambos condilios, tuberosidad tibial, punto de inserción del ligamento rotuliano, cresta o borde anterior conocido como la espinilla, y maleolo medial, que forma la prominencia ósea interna del tobillo. El peroné es un hueso más delgado lateral a la tibia, aunque no soporta el peso directamente, contribuir a la estabilidad del tobillo. Su articulación con la tibia en ambos extremos y su relación con el astrágalo provoca la estabilidad. También posee el maleolo lateral, que forma la prominencia externa del tobillo. Ambos huesos están conectados por una membrana interosa importante para la estabilidad y para el paso de vasos y nervios. Luego tenemos el esqueleto del pie, el cual está formado por los huesos del tarso en la región proximal, los metacarpianos en la región intermedia y las falanges en la región distal. Empezando por el tarso, que es toda la región del tobillo y la región proximal del pie, el cual está conformado por el hueso calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y 3 huesos llamados cuneiformes. Después, en la región intermedia del pie, podemos encontrar los huesos del metatarso o huesos metatarsianos. Son únicamente 5 huesos que conforman la parte media del pie. Y finalmente, en la región distal del pie podemos encontrar las falanges, las cuales se dividen en 3 pequeños huesos: la falange proximal, la falange intermedia y la falange distal. El único dedo exceptuado de esto es el pulgar, el cual solo cuenta con falange proximal y distal, sin falange intermedia.
En resumen, la pelvis y el miembro inferior forman un conjunto anatómico diseñado para resistir el peso, permitir el movimiento y proteger órganos esenciales. Todo este sistema trabaja en conjunto para que podamos caminar, correr, saltar e incluso mantenerse de pie. Su complejidad y diseño muestran la impresionante biomecánica del cuerpo humano.